Dios querido que enseñe hoy y bajo este tema, ¿qué es el Evangelio? Porque muchos no saben lo que es el Evangelio. De los mismos cuerpos de Cristo no pueden saber ni tienen discernimiento qué es lo que significa el Evangelio. Usted le pregunta a mucha gente en el mundo, hay una gente en el mundo que le pregunta a usted, ¿de qué religión usted es? A muchos cristianos he oído yo diciendo esas mismas cosas. Y ellos dicen, yo soy de la religión evangélica. El Evangelio no es una religión. Y por eso es que muchas veces procedemos mal y actuamos, muchos actúan religiosamente y proceden bajo un sistema de hombre, bajo una doctrina de hombre, que lo que enseña son mandamientos como doctrina de hombre. Y entonces implantan sus cosas y ahí nace todas esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, no entendemos, pero hoy vamos a demostrarlo por las Escrituras. Otro misterio por las mismas Escrituras, que las mismas Escrituras también nos registran esta cita. Vamos a comenzar en San Mateo. San Mateo 3:1. Para dar a entender y comprender qué es lo que significa, qué es el Evangelio. Que no tiene nada, el Evangelio, eso nada es con religión. Pero Juan el Bautista estaba consciente. Los profetas sabían qué era el Evangelio del antiguo pacto. Los profetas en la ley, como Juan era un profeta levantado en la ley, gloria a Jesús, sabían qué era el Evangelio, porque anunciaron el Evangelio, o sea, hablaron del Evangelio, o sea, anunciaron la venida del Evangelio a la tierra, y quién lo iba a traer, y anunciaron la gloria que vendría tras los padecimientos de Jesús, el mismo que iba a traer el Evangelio, el mismo que iba a anunciar su Evangelio. Y le mostró la gloria que venía. La gloria, no la que le reflejaba a Moisés. Dice el apóstol Pablo. Que era la gloria de la ley. La que era una gloria de un ministerio de muerte. Porque en la ley nadie fue salvo. O sea, la ley no salvó a nadie. Pero sí el Evangelio sí ha salvado y salva a muchas personas. Amén. Y hoy vamos a demostrarlo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que significa el Evangelio? Dice aquí. En el nombre de Jesús, en aquellos días, San Mateo capítulo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judá. Oiga, ¿quién es que está predicando aquí? Aquí no está predicando Jesús. Aquí está predicando Juan el Bautista, el que dio el Espíritu Santo, voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Dice, aquí es Juan el Bautista, el que está predicando aquí. ¿Y qué es lo que Juan está predicando? Juan está anunciando el Evangelio, que viene, que ya está. Por cierto, ya estaba. Lo que faltaba aquí algo era que Jesús ya estaba. Porque Juan le lleva 6 meses a Jesús, son de la misma edad. Casi, fue del mismo tiempo. La gloria a Jesús. La diferencia son 6 meses. Santo Espíritu de Dios. Pero ¿por qué Jesús, ya estando adulto como Juan, Jesús era un hombre igual que Juan. Jesús no era un niño. Acabé de explicar que era la misma edad casi mente. ¿Por qué Jesús entonces se queda tranquilo? Jesús no habla, Jesús no se da a conocer todavía. Jesús no sale a anunciar nada. Porque la palabra le dice que tenía que primeramente Juan preparar el camino. Ya Juan estaba terminando. Cuando ya Jesús es un hombre, ya Juan estaba terminando de preparar el camino. Y aquí está Juan diciendo, claramente, y predicando, dice la palabra de Dios, Juan el Bautista, en el desierto de Judá, y diciendo, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado, dice que ya estaba. No dice, porque el reino de los cielos va a venir, no, se ha acercado porque ya estaba. ¿Y a dónde estaba el reino de los cielos? En Jesucristo, porque el Evangelio es el reino de Dios. El Evangelio fue lo que Dios le dio a los hombres. Lo reveló a los hombres, mejor dicho, Dios le reveló a los hombres para la salvación eterna. Por medio de la fe del Hijo de Dios. Usted ve que no es una religión, no tiene nada que ver con religión. Pero los hombres, de ahí han salido mucha cantidad de cosas puestas por los hombres. Y eso aquí vemos que en este 3:2 hay yo no me voy a ir, pero voy a dar un aclaramiento. Si el que tiene la Biblia sabe que todas las escrituras nos mandan a confrontar que habla de la cosa que se está hablando, que es en Daniel 2:44.
no me voy a ir ahí, pero voy a mencionar algo con respecto a ahí donde estaba, me manda en el versículo 2 del capítulo 3 de San Mateo, me manda Daniel 2:44. El versículo 2 dice que se arrepienta porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Daniel habla de esta cosa. En Daniel comienza, mire cómo que Dios comienza. Por eso le he dicho a ustedes para que Dios nos ha dado a comprender la palabra de Dios. Esa habla del sueño de Nabucodonosor. Cuando él tiene el sueño, que él se olvidó del sueño, ni tiene idea, pero está inquieto. Pero cuando van a buscar a sus hombres, no le pueden, los hombres de él que le interpretaban los sueños, dice, cuéntanos para poder interpretar. Pero este sueño no se puede interpretar porque este sueño, él no se acuerda de lo que soñó. Gloria a Dios, santo Dios para siempre. Pero ¿qué es lo que Dios está? ¿Cómo es que Dios comienza a mostrar esto aquí? En el versículo que Daniel, cuando Dios le revela a Daniel la interpretación del sueño de Nabucodonosor y le explica lo que como Nabucodonosor fue, Dios lo puso lo hizo reyes de reyes y señores de señores, sobre toda autoridad en la tierra, y así vendrán otros reyes. El Señor también le dice a ellos otras potencias. Sin embargo, pero en el 2:44, Daniel habla de que Dios iba a levantar un reino que iba a ser contra todo reino y que ese reino iba a destruir a todos los reinos. ¿Qué significa el reino que está hablando ahí Daniel en 2:44? Quiere decir, el mismo que Juan está diciendo aquí, que se arrepienta porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea que ya en ese versículo ya se ve que Dios le está mostrando, comienza desde el comienzo, pero ya en el 44, que Dios está mostrándole a él ya que viene un reino a la tierra, pero no de la tierra. Pero que ese reino que viene, que no de esta tierra, que es celestial, que es el evangelio, ese reino nadie lo podrá quitar, nadie lo podrá destruir, pero ese reino sí puede destruir todos los reyes que están debajo de la tierra, porque ese reino fue que estableció y permitió que los reyes de debajo de la tierra se establecieran. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Que es este reino, el que hoy tenemos, el evangelio de Jesucristo. Amén. Dice así en el verso 3, pues este es el que, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor y endereza su senda. Juan vino a preparar el camino del reino de Dios, la venida del reino de Dios a la tierra. Preparar porque Jesucristo mismo trajo el reino de Dios. Jesucristo mismo es el mismo reino del Señor. Es el mismo reino. El evangelio de Jesucristo es el reino de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que ya esto tenía que cumplirse. Porque el profeta Isaías dijo que Dios había dicho a través de su profeta Isaías que tenía que venir Juan o Elías, como le conocemos, a preparar el camino, o sea, a preparar la llegada, a anunciar la llegada de este reino a la tierra, de salvación. Usted no ve que no es religión. Esto no tiene que ver con religión. A veces usted le pregunta mucho, y tú eres de que, yo soy pentecostés, yo soy adventista, yo soy testigo de Jehová, yo soy protestante, yo soy musulmán, yo soy qué sé yo qué. Esto no tiene que ver con esto, hermano. Todas estas cosas fueron añadidas por hombres a través de los siglos. La palabra dice, vosotros sois de Cristo, porque por precio fuiste comprado. ¿Ves? Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿quién tú eres? ¿Qué tú eres? Digo, yo soy siervo de Jesucristo. Soy seguidor de Jesús. Soy cristiano, creyente. Y soy seguidor de la fe de Jesucristo y sigo el reino de Dios a través de la fe del Hijo de Dios. Amén. Vamos a seguir aquí, a demostrándolos. En San Mateo capítulo 4. Gloria a Jesús. 4, versículo 12. Aquí ya no es Juan que habla. Aquí no es Juan que habla. Ya no es Juan que está anunciando que ya el reino de los cielos ya se le ha acercado. Que le está predicando en el desierto de Judea. Aquí ya Juan ya no está. Ya Juan ha menguado. Gloria a Jesús. Eso tenemos que entenderlo. Ya Juan ha menguado. Ahora Jesús va a comenzar. Porque ya Juan terminó su trabajo. Y por eso que Herodes lo encontró el camino de dar la orden para que lo arrestasen. Y por eso que Herodías consiguió lo que quería.
la muerte de Juan, la cabeza de Juan, porque ya Juan había terminado y entonces para que Jesucristo creciera, era necesario que Juan se fuera de la tierra, que Juan muriera, porque los dos no podían crecer, porque aquí habían dos cosas, que cada quien venía, aquel fue usado, Juan fue usado por su Señor y nuestro Señor, que es nuestro Dios, a preparar la llegada de este reino, de esta salvación eterna, por medio de la fe de su Hijo en Jesús. Juan fue un sirviente, un servidor. Entonces él tenía que él desaparecer para que el Señor creciera. Y por eso fue que Juan no pudo, Dios nos sacó de la cárcel. Eso es para que nosotros comprendamos esto, Por eso fue que Dios no lo sacó de la cárcel, porque Dios dijo, yo sabía que Dios lo permitió que llegara ahí, y ahí se iba a quedar y no iba a salir más vivo de allá, Dios lo sabía. Dios no le dijo después, Dios no le permitió que decía, no, que le portara la vida, no, ¿por qué? Porque era necesario que esto aconteciera. Y aquí dice que esto, dice la palabra de Dios, Jesús, dice arriba, Jesús, dice, principia sus ministerios. Aquí Jesús comienza. O sea, es la primera vez que Jesús sale aquí, conforme a la Escritura, ya comenzando el ministerio. ¿Y qué, como dice Jesús? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ya Juan no iba a salir más de ahí. Ahora ya Jesús oyó que Juan estaba preso. Ya Jesús sabía la señal. Ya de que Juan estaba preso, Jesús mismo sabía que él no iba a salir de ahí más. Entonces Jesús iba a arrancar. La señal era que Juan cayera preso. Y cuando Juan cayera preso, que Herodes lo apresara, entonces Jesús sabía que Juan no iba a salir ya más de ahí vivo. Entonces Jesús iba a arrancar ya. Porque ya se había cumplido el trabajo que Dios envió a Juan aquí a la tierra. A preparar la llegada del reino de Dios a la tierra para la salvación a los hombres. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en las regiones de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. ¿Usted ve por qué Jesús habitó en esas regiones? Él no habitó en esas regiones porque él estaba cansado o porque estaba agotado y él quería descansar. Él habitó porque él no podía pasarle por encima el cumplimiento de las Escrituras. Él tenía que dar los pasos que ya Dios había anunciado a través de sus profetas. Y para cumplirse lo que Dios había dicho a través del profeta Isaías, que los gentiles iban a ver la luz, que Jesús dijo que era la luz, tenía que Jesús quedarse en esa ciudad, primeramente, para darle cumplimiento a las Escrituras. Usted ve que por eso la palabra dice que nosotros no podemos solidificar sobre otro fundamento, sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra de Jesucristo mismo. El que edifica sobre otro fundamento va malísimo. Dice así. O sea que los gentiles vieron luz. La luz es Jesús. Dice la palabra de Dios. Vieron gran luz. Dice, y a los que asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea, los gentiles que estaban morando ahí y que vivían en esas regiones, ahora al ver a Jesús, les resplandeció luz. ¿La luz de qué les resplandeció? La luz del Evangelio, la luz del reino de Dios. No hay otra luz. Amén. Dice la palabra de Dios. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ahí arrancó Jesús a predicar, dice la palabra, y a decir, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que dijo Juan, la misma palabra que dijo Juan, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma palabra que dijo Juan en el desierto de Judá. Vino Jesús aquí a decir, Jesús le dijo cuando comenzó su ministerio, que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. Ve que esto no es religión, el Evangelio es el reino de los cielos. Aleluya. El Señor nos está mostrando claramente para que usted no diga, yo soy de esto, yo soy de esto, yo soy de ti, yo soy pentecostal, yo soy adventista, yo soy de esto. No, diga claramente, yo pertenezco al reino de Dios porque por medio de Jesucristo, yo soy de Cristo, pertenece de Jesús. Aleluya. Y el dueño de este reino es Jesús. Y acuérdense que lo vamos a leer más adelante. Jesús dijo que el reino de Jesús no es de este mundo, y es lógico. Porque Jesús lo trajo a esta tierra.
y vino a esta tierra, pero este reino no es de esta tierra. Dice las Escrituras. Y vamos a seguirlo examinando. Gloria a Jesús para siempre. Déjame ver si aquí se quedó hasta ahí. Déjame ver. ¿Dónde estoy? En el 17. Sí, hasta el 17. Ahí lo dejamos. Vamos a seguir dando más pruebas. San Mateo. Capítulo... Un momentico. ¿Dónde que estoy? 6, déjame ver si... Sí, estoy bien, así está bien, porque a veces... sí. Sí, 6:30. 6:30. San Mateo 6:30. Lo comienzo en el 30 para darle un poquito más de entendimiento. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste. ¿Ve? O sea, quiere decir que lo que este reino que Dios creó, lo creó el Evangelio. El reino de Dios fue que creó toda esta cosa. El reino celestial, el verdadero. El que no es este mundo, lo creó. Las cosas fueron hechas por ese reino. Amén. Por el Evangelio de Dios, el reino de Dios. Santo Dios, gloria a Dios, el celestial. Ahora Dios dice claramente, mira lo que el mismo creador dice, mira cómo tú agarras la hierba y la manoja y la lleva y la quema, y Dios la viste. Eso para darnos nosotros a entender claramente algo. ¿Qué es lo que nos quiere entender nosotros aquí? Con respecto a nosotros los cristianos. Así que no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿Ve? O sea, la poca fe, la poca confianza en el Señor, en el poco conocimiento de tú conocer en verdad el poder de Dios. ¿Cuánto tú crees que Dios no hará más por hombre, dice el Señor, hombre de poca fe? Hará más por medio de este evangelio. Verá más cosas más grandes de esta. Verá cosas más grandes que vestir como Dios viste la hierba. Verá, si cree en este evangelio, si cree en mi reino, mi palabra, si cree, dice, si sigue esta palabra mía por la fe de mi hijo, tendrá cosas más grandes. Y verás cosas más grandes que tú nunca has visto, dice el Señor. No hace el Señor entender esto. Amén. ¿Está bien? Entonces dice la palabra de Dios. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Ven? Eso nos dice a nosotros, a lo de la fe, que no nos afanemos, porque a veces nosotros nos desviamos de la fe de Jesucristo. O a veces nos desvían con doctrinas raras. Y a veces el afán nos envuelve, el afán nos esclaviza. Y ya nosotros descuidamos lo principal y dejamos lo principal, que es permanecer creyendo en el reino de Dios, que es permaneciendo que este reino es poderoso, que fue el que hizo lo que mis ojos ven, y este reino es que provee todas las cosas que mis ojos ven, y este reino es que provee, dice la palabra que el sol de Dios sale para justos y para pecadores. Proveer que no es cristiano y proveer más todavía el que es cristiano. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Dice la palabra de Dios, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Ve? La gente en el mundo, vamos a decir aquí, cuando dice la palabra los gentiles, lo quiere el Señor entender como la gente que no se han convertido, la gente del mundo. La gente del mundo busca todas estas cosas, pero el cristiano no. La gente del mundo siempre está afanada por tener. Y que yo quiero tener una casa, y que después de la casa yo quiero tener un carro, y que después del carro yo quiero tener un negocio, y después del negocio quiero tener esto y quiero tener lo otro. No sea así. Porque la promesa que Dios nos ha prometido a nosotros y que Dios nos ha dado a revelar no son de este mundo. Y tú no eres de este mundo, dice el Señor. Amén, gloria a Dios. Porque el reino que tú estás siguiendo, en el reino que tú has creído, y el reino que se te ha dado la entrada por la sangre del Cordero, y mediante la fe de Jesucristo, no es de este mundo. Y Jesús le dice a los suyos, vosotros no sois de este mundo. Amén. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que ya era entendido que lo que él tenía lo dado como que no significaba nada? ¿Usted ve? Porque no significa nada. Porque ya Pablo ha entendido y ha comprendido que no la vida de Pablo ni la vida de nosotros depende de las cosas de este mundo. Sino depende de las cosas del reino celestial, del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que el apóstol nos quiere dar a nosotros entender. Gloria. Pero vuestro Padre celestial sabe que
que tenéis, sabe que tenéis necesidad de toda esta cosa. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Esa es la palabra. Pero que no me ponga como el mundo, que el mundo nada más se preocupa por afanarse, por tener, por el tener. El Dios lo sabe, Él la va a venir a proveer. Pero usted tiene primero que buscar, dice las Escrituras, las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? El Evangelio, el reino de Dios. Y cuando usted busca esta, ¿qué quiere decir cuando yo busco esto? Quiere decir que cuando yo acepto a Jesucristo, me convierto, me arrepiento y obedezco a la palabra de Dios, entonces Dios va a añadir esas cosas. Porque Él no va a dejar a un justo desamparado, dice las Escrituras. Porque David lo dijo claramente, que Él fue joven y llegó a viejo. Y dijo que nunca vio un justo desamparado, ni una simiente mendigal. Amén. Dijo David, lleno del Espíritu Santo de Dios, que sus ojos nunca lo vieron. ¿Te ves? Pero ¿por qué no lo vieron sus ojos? Porque David buscó las cosas de arriba. David buscaba las cosas celestiales y no las terrenales. Buscaba el reino de arriba. Amén. Y eso es lo que el Señor dice, no hagamos como los gentiles. A veces yo veo los mismos cristianos que son peor que el mundo. Pero esa es la falsa, la doctrina enferma, la doctrina errónica que le han enseñado. Esa es la falsa, esa es la que le hacen falta que le enseñe y que oiga, porque en Santiago dice, hermanos, no sean oidores olvidadizos, no sean, o sea, no ignore la palabra de Dios, sea hacedores de ella. Hacedores quiere decir, obedezcan la palabra de Dios, pónganla en práctica. Gloria a Dios. Eso significa, ¿qué hago yo con escuchar a ustedes, con escuchar lo que yo estoy enseñando ahora? Y pónganse ustedes, me voy a poner yo mismo como ejemplo, primero que ustedes. ¿Qué hago yo con el predicar a ustedes la palabra aquí? Y entonces yo ser el primero, el primero oidor olvidadizo soy yo, no sirve de nada. Pero ¿qué hacen ustedes con que yo se la estoy dando a ustedes? Y si yo la estoy, en verdad, no la estoy obedeciendo, pero se la estoy enseñando a ustedes. ¿Y qué hacen ustedes que con oírla ahora y no obedecerla? No están así, no han hecho nada. Porque la palabra dice que somos oidores olvidadizos, quiere decir que son desobedientes. No sirve de nada. Pero ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Te ves? Que busque primero el reino de Dios, que busque el evangelio, que busque la manera de arrepentirte, de aceptar el reino de Dios, de aceptar su palabra, que busque en verdad de convertirte, de apartarte del pecado. Que no te preocupes, que Dios sabe que a ti te da hambre, Dios sabe que a ti te hace falta un pantalón, que te hace falta una camisa, Dios sabe que te hace falta todo, un techo, Él lo sabe todo. Pero primero arrepiéntete, primero dice el Señor, busca mi palabra, primero conviértete a mi palabra, primero a mi voluntad, y yo sé que te voy a añadir esta cosa, porque David lo dijo claramente, que nunca lo vio en su juventud ni cuando llegó a viejo. Nunca vio a un justo que estaba desamparado. Y nunca lo vio que el justo estaba mendigando. Entonces, porque primero buscó el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que seguimos la fe. Por ejemplo, nosotros primero tenemos que darle el ejemplo al mundo. Pero si a veces los mismos cristianos están más afanados que el mundo para tener. Yo quiero tener esto, lo otro, yo quiero que Dios me bendiga. Porque han confundido, hermanos, las bendiciones. Señores, bendito sea Dios para siempre, hermanos. Y ahí, bendito sea Dios para siempre, han confundido. Yo quiero que Dios me bendiga con una casa. Yo quiero que Dios me bendiga con un carro. Yo quiero que Dios me bendiga con un negocio. Señores, el Señor dice, busca el reino de Dios primero y su justicia. Y lo demás será añadido. Dios te va a añadir lo que Dios piensa que tú necesitas. No lo que tú quieras tener. Amén. Pero, no, está peor que el mundo. Y el mundo no conoce a Cristo. Peor. Peor que el mundo, hermano. Porque estos falsos maestros, que son maestros de niños, y no quiero que me enseñen, yo no quiero niños que me enseñen a mí. Quiero hombres capacitados por Dios, la gloria de Dios, que me enseñen. Amén. Estos maestros de niños que tienen 30 y 40 años, pero son niños todavía, le enseñan mal. Le enseñan así, le enseñan extraviado. No le enseñan la verdad de Dios. Entonces, al enseñar esa cosa, ya ellos ponen ese afán en eso, su corazón en ese afán. Y que Dios me bendiga. Señores, la bendición de Dios, la que nosotros vamos a recibir ahora mismo, no es la misma que Dios cuando sacó a Israel del pueblo de Egipto, como lo he hecho otra vez, y le dijo, te prosperaré en la tierra que te di, y ahí te prosperará tu ganado, ahí te prosperará tus vacas y todo te multiplicará hoy Israel. Y mañana no diga en tu corazón que esto lo has hecho tú, que todo esto viene de ti, no te olvides de Jehová. Esas no tienen nada que ver con las bendiciones del reino celestial, señores. Las bendiciones del reino celestial son otras.
la que nosotros se nos en la que nosotros se nos ha prometido, en la que nosotros, todo el que quiera aceptar a Jesucristo, cae en esas bendiciones. Y entonces creen que es las cosas materiales. Este reino no es de la tierra. Este reino es de celestial. Y el Señor me ha prometido los galardones. Y si usted ve los galardones, dicen que todo es celestial. Usted conoce que si lo dice que la vida eterna viene es celestial, porque la vida eterna es Jesús y Dios. Dice que por ejemplo, la ciudad santa dice que es celestial. Entonces todo es celestial. Todos los galardones, los premios que el Señor me ha prometido, todas las cosas son promesas celestiales. Porque no tienen nada que ver con las terrenales. Amén. Y por eso que muchos no entienden lo que significa la bendición. Hermano, las bendiciones que yo voy a alcanzar, las celestiales, son cuando yo veo que esta palabra de Dios, Jesucristo dijo, como usted ve, yo como voy a regir las naciones, vosotros también conmigo, esta vez van a estar ahí conmigo. Lo que lo humillan ahora a los poderosos, los que tienen poder y dinero y grandeza, si no se arrepienten y siguen en su orgullo y en su vanagloria. Jesucristo dijo, mañana, cuando mi Padre me dé para elegir las naciones, como mi Padre me lo ha prometido, vosotros también estaréis ahí al lado mío. ¿Usted ve? No promete nada terrenales, sino todas las cosas que prometen son cosas que dependen del evangelio del reino de Dios, celestiales. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. O sea, es lo que le estoy diciendo, no nos preocupemos por esto, preocupémonos por buscar el reino de Dios y su justicia, que es lo que quiere las Escrituras. ¿Tú sabes lo que tenemos que nosotros tener preocupación? De que estamos obedeciendo, agradando a Dios. Eso sí tenemos que preocuparnos. Pero no por las cosas materiales. Entonces, seguimos aquí. San Mateo capítulo 24. Ahí mío más adelante. Gloria a Jesús para siempre. 24. Gloria a Dios. Vamos aquí a enseñar algo. 24. Amén, 24. Amén. Vamos a enseñar aquí algo. Gloria a Jesús para siempre. Que otra vez lo hemos hablado, quizá Mateo también, yo también, mucha gente quizá lo ha hablado. Pero hoy hay otra luz, una luz más distinta, más amplia, con respecto a esto. Que Dios ha querido hoy mostrarnos a nosotros. Gloria a Jesús para siempre. Y con respeto, todo se va a relacionar con respecto al anuncio del reino del Evangelio. Pero también nos habla Dios que no todo es color de rosa, que su reino está en la tierra, se manifestó la tierra a los hombres para traer salvación, pero que también Dios nos va a dar a conocer también que se levantarán muchas cosas, muchos engaños, como estamos viendo ahora, y nosotros, muchos de las personas están siendo engañados. 24:3, lo quiero comenzar en el 24:3. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, ¿cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay algo que la pregunta que hacen los discípulos, estamos entendiendo que los discípulos están haciendo una pregunta, según entendemos la pregunta que hacen ellos, dice, ¿cuál es la señal que habrá para la venida tuya? Y de los fines, o sea, del fin del siglo, o sea, cuando, pero según las escrituras, bueno, cuando Jesucristo vino, Jesucristo nació en el siglo I, porque se comenzó a contar, no de los años atrás que fueron antes que Jesucristo, que habían acontecido, se comenzó a contar desde el comienzo del 1. Entonces quiere decir que si, Jesús está ahí todavía en el siglo I, y los discípulos están en el siglo I, porque un siglo son 100 años. Entonces, en el año 1901, si entramos en el año 1901, ya entramos en el siglo II. Porque ya el primero pasó. Pero aquí está entendiendo que ellos están en el siglo I. En el primer siglo todavía. Y la pregunta es que ellos hacen
¿qué cosas acontecerán? Ellos tienen una pregunta, ¿qué cosas van a acontecer a final del siglo? O sea, la pregunta que ellos están haciendo aparentemente es como si fuera que ellos están diciendo al Señor Jesús, ¿qué pasaría después de que ya la señal y del final del siglo, y de la venida de él, del final del siglo, o sea, que llegara al año, por ejemplo, vamos a decir que llegara al año 101, para ver si lo tenemos más claro. ¿Qué acontecería de aquí, desde el primer siglo al siglo anterior, que entrara al siglo anterior? Pero lo que ellos le preguntan a Jesús y lo que Jesús les muestra, no le está mostrando para que va a acontecer a final de 100 años, que es un siglo, ¿eh? No, lo que Jesús está mostrándole a ellos, que le está dando a conocer a ellos, que las cosas que van a acontecer van a venir a través de los siglos, van a pasar siglos y siglos. Ahora estamos, de aquí, de la venida de Jesús, aquí, contamos que estamos en el siglo XXI. O sea que han pasado 2000 años, han pasado de la venida de Jesucristo y más de 2000 años, porque estamos ya en el siglo XXI. No se ha terminado el siglo XXI, pero estamos en él. Van 21 años del siglo XXI. Sin embargo, estamos en el siglo XXI ahora. Ahora Jesús lo que le está mostrando a ellos algo es que las cosas que van a acontecer, hay cosas que van a acontecer después de la partida de Jesús, cuando Jesús ya termine su ministerio y muera, por ejemplo, y resucite, y ellos reciban el Espíritu Santo. Jesús le va a decir a ellos las cosas que van a venir para los tiempos de ellos. Pero hay algo que Jesús también le está mostrando a ellos para los tiempos futuros. Cuando la iglesia se extienda en toda parte del mundo, como ahora, como la estamos mirando ahora, las cosas que iban a acontecer. Pero Jesús hizo que esto se escribiera hace más de 2000 años, para que cuando llegaran, él sabía que ellos iban a desaparecer como hombres, pero estas palabras no iban a desaparecer nunca, porque son eternas. Y para que la iglesia de estos siglos ahora, de estos siglos, del siglo moderno ahora, del siglo XXI, por ejemplo, donde ya nosotros estamos, estuvieron también advertidas de las cosas que iban a acontecer y del engaño que se iba a levantar. Entonces, ¿qué le contesta a Jesús aquí? Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, ve, no aceptemos ningún engaño, como está aceptando la iglesia ahora. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué es lo que están diciendo ahora? Ahora, ya hace tiempo, porque vemos que en el tiempo de los apóstoles no era que no habían muchos que decían que estaban siguiendo a Jesús. No, había muchos que lo decían, pero no como ahora. Ahora, en este siglo XXI, o antes de venir de llegar al mismo siglo XXI todavía, vamos a darle todavía más para atrás, ya estaban estas cosas sobreabundando, y ahora abundan más en el siglo XXI, el engaño. Amén. Amén. Esto debe entender que las señales que Jesús está diciendo, las señales de Jesús está diciendo que aun cuando vemos que el engaño se aumenta, sabemos, dice Jesús también, y Jesús nos habitó de todas estas cosas, sabemos que los días de Jesús, la venida de Jesús está cerca, también, en el sentido de que está cerca. ¿Por qué? Porque estas cosas, estos engaños que se están levantando y esta mentira que se está levantando, es para darle paso al ministerio de iniquidad, al ministerio de mentira. Entonces, estos son falsos profetas que usan el nombre de Jesús, que con la boca de ellos mencionan a Jesucristo, pero no le están sirviendo a Jesús. A quien le están sirviendo es al príncipe de las tinieblas, preparándole el camino al que el príncipe de las tinieblas, si no su reprenda, ha escogido, o ya tiene escogido, para sentarse a tomar dominio y control sobre el planeta Tierra. Esas son de las cosas que Jesús también está mostrando. Eso es que no está mostrando a los discípulos una sola cosa. Son muchas de las cosas que Jesús está mostrando aquí. Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Oiga la palabra, que no nos turbemos. Ahora, nosotros sabemos que la guerra no nos turba a nosotros, pero hay cosas que nos están turbando a muchos cristianos. Una de las cosas que está turbando a cristianos es esta pestilencia, este COVID. Pero si nosotros comprendemos las escrituras, claro, el Señor no iba a decir, cuando la palabra habla de pestilencia, quiere decir de enfermedades que van a venir sobre la tierra. Una pestilencia es una enfermedad, un virus, una enfermedad.
Jesús no va a decir, no, porque hay que ver, había que buscar entonces no sé cuántos libros para eso detallar, no, porque voy a mandar, en la tierra va a venir cáncer, no, porque en la tierra va a venir el polio, porque en la tierra va a venir papiloma humano, porque en la tierra va a venir el SIDA, porque en la tierra entonces faltaría Jesús. Si Jesús va a dar esos detalles, porque la palabra dice que el que le entienda, por eso dice Jesús, que le entienda, para que pueda tener entendimiento. Si Jesús va a comenzar, entonces, si esperamos todos esos detalles, entonces Jesús necesitaría muchos libros para escribir todas esas cosas. Jesús lo puso en pocas palabras, pero ampliado todo. Entonces, el COVID 2019 empezó. Muchos cristianos están turbados. El Señor dice que no nos turbemos porque por los tiempos que iban a venir. Cosa que Jesús le está profetizando a estas personas, a estos discípulos. Ellos iban a ver ni siquiera el comienzo de lo que nosotros estamos mirando ahora. Porque antes de Jesús venía, había guerra también. No es que no había guerra. Pero ellos, lo que nosotros estamos mirando ahora, ellos no iban a ver lo que Jesús está diciendo. Las cosas que iban a venir, las cosas terribles que iban a venir, ellos no lo iban a ver. ¿Por qué no lo iban a ver? Por una de las razones es que ellos no podían permanecer hasta ese tiempo. Otra, porque según iban pasando los siglos, y los años y los siglos, el pecado se aumenta más, y la maldad se aumenta más. Y mientras más se aumenta el pecado y más se aumentaba la maldad, entonces era que se acercaban más estas cosas que Jesús ya había dicho antes. Entonces, no nos turbemos porque dice la palabra de Dios, porque estas cosas es necesaria que acontezcan. Y este virus no ha venido por venir. Y no como muchos cristianos también están testificando por su propia boca que ese virus lo que fue creado por el hombre, que lo creó China. Señores, los mismos cristianos, señores, tengamos cuenta lo que a veces dicen lo que dicen los cristianos. Tengan cuenta, ¿para qué? Para que ustedes mismos no se vuelvan blasfemadores de lo que ustedes están hablando. Esto porque entonces ustedes quieren contradecir, quieren decir que creen en la fe, que creen en este reino, que creen en esta palabra y contradicen con sus hechos y con sus opiniones lo que el Señor Jesús ya había dicho más de 2000 años que iban a venir. Amén. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y ahora vemos nosotros que en nuestras vidas, en nuestros siglos, en los siglos que vivieron nuestros antepasados, tuvieron sus pestilencias, tuvieron sus enfermedades. Y nosotros también hemos visto muchas. Los que tenemos una edad, menos yo que tengo ya casi 50, otros que tienen más, han visto más. Sin embargo, nosotros nunca hemos visto, ahora en el siglo XXI, esta epidemia que entró, una como esta, nunca nosotros la hemos visto. Porque ¿cuál es la diferencia de esta y las otras? Que esta epidemia, este virus, ha parado al mundo. Este virus ha traído muerte, personas que se han suicidado, quitándose la vida, con depresión, con tristeza, cuando no encuentran salida. Y sobre todo ha traído una crisis mundial, económica, de personas que hoy están enfermos psicológicamente, porque tenían 20, 30 años en el trabajo y más. Y le han dicho el jefe, lo siento, pero tengo que despedirte. Amén. Pero esa persona depende de una hipoteca, de una casa. Depende de su trabajo para vivir, para mantener su familia. Y hoy esas personas se han quedado sin nada en el mundo entero. Jesucristo dijo que es necesario que toda esta cosa acontezca. Entonces yo le digo a muchos que cuando ellos creen y dan credibilidad que esto fue creado por el hombre, entonces hacemos Dios mentiroso y Dios no miente. Porque la palabra dice que todos los hombres mienten, dijo el apóstol Pablo. Sea Dios verá y todos los hombres mentirosos. Entonces decimos, amén, el reino de Dios, que este reino que Dios nos ha dado a revelar para darnos la salvación a través de Jesús. Y nos ha abierto un camino para darnos a nosotros la salvación. Pero es necesario que nosotros padezcamos estas cosas en la tierra. Porque estamos viviendo en el planeta Tierra. De la única forma que nosotros no padecemos esta cosa, si Dios nos sacaría a otro planeta. Pero Dios no nos va a transportar a otro planeta. Por eso la palabra de Dios dice que no nos turbemos.
que aunque nos dé el COVID a cualquiera o a mí, no me ponga turbado o no piense, pero qué pecado estoy yo cometiendo y por qué llegó a mí, como a muchos quieren creer que a los cristianos no le puede llegar eso. No, sino que glorifique a Dios y diga gloria a ti Jesús, porque ahora entiendo lo que tú le revelaste a esos hombres hace más de 2000 años para el futuro, para las generaciones futuras, porque la cosa se iba a empeorar más, por acabé de explicar, por la maldad que dijo Jesús que se iba a multiplicar, por el pecado del hombre, por las cosas malas que hoy el hombre está haciendo. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces dice la palabra que no es que todo esto acontezca, pero que dice, pero aún no es el fin, ¿usted ve? Todavía no es el fin, dice la palabra de Dios. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Eso lo hemos leído, lo hemos enseñado unas cuantas veces. Pero ahora Dios cada día más muestra más luz. O sea, el cristiano no puede turbarse porque vea que esta epidemia haya hecho lo que nunca otra epidemia haya hecho. Y aunque la otra haya sido fuerte y haya sido grave, esta ha paralizado todo, como acabé de explicar. Pero esto no, Señor, eso es para darnos nosotros a entender que todas estas cosas ya Jesucristo dijo que tenían que acontecer y que no vendrán cosas mejores. Porque hay cristianos que dicen, tenemos que orar por la paz, es una oración vana. Aquí en esta tierra no hay paz, ni lo habrá. Porque la paz, dice el Señor, es Jesús. Y si usted no se arrepiente, usted no recibirá la paz. Amén. Usted lo que recibirá son juicios de Dios, dice las Escrituras. Entonces, la paz nunca va a venir aquí en la tierra. No hay más, aquí en la tierra no hay paz. Porque la paz se llama Jesús. Y Jesús dijo, la paz que yo doy no la da como el mundo la da. Porque en el mundo Jesús dijo que no había paz. Y porque más que usted ore, la paz no va a venir. Porque Jesús dijo que tendrán que venir esta guerra. Porque estas son las señales antes del fin de la venida del Maestro Jesús. Para ver si nosotros, ¿por qué Jesús permitió estas señales? Dios, a través de Jesús, permitió que estas señales acontecieran. Muy fácil. Porque todavía Dios quiere que el hombre se arrepienta. Y como el Padre, nuestro Padre nos amonesta, nos castiga, nos regaña, o nos hace algo o nos prohíbe de algo que a nosotros no nos gusta, y nos hace sentir a nosotros incómodos, nos hace sentir a nosotros mal, Dios permite que estas cosas lleguen a ver si nosotros por fin despertamos y buscamos la manera de arrepentirnos de nuestras maldades para convertirnos al bendito reino de Dios. Aleluya. ¿Usted ve? Nada pasa por nada. Entonces no podemos orar al contrario de lo que es la profecía de Dios. Santo Dios para siempre, para Dios. Ahora sí, queremos orar que Dios tenga misericordia, vamos a orar, claro, para que Dios tenga misericordia siempre de todos nosotros. Amén. La palabra dice claramente, y todo esto será principio de dolores. ¿Usted ve? Esto es un principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted pasa a ser ya, no ser de este mundo, sino pertenecer al reino de Dios. Ya usted no es de este mundo. ¿Quién lo va a aborrecer? Los que quedan aquí, los que no pertenecen, los que no se han arrepentido al reino de Dios. Eso van a aborrecerlo a usted. Y eso lo van a tribular, lo van a perseguir. Eso le van a hacer van a tratar de hacerle toda la vida imposible. Y lo van a llevar también hasta a veces, Dios, el Señor va a permitir hasta que le quiten la vida. Para que muchos que están predicando y están diciendo que los cristianos no pasan nada de esa cosa, Jesucristo, yo lo que está diciendo Jesucristo. Que sí, ¿por qué? Porque voy a ser aborrecido por el mundo, no por el cristiano. Porque yo no lo voy a aborrecer a mi hermano Mateo, ni voy a aborrecer a mi hermana Nerea, porque ni ella me va a aborrecer a mí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aceptado el Evangelio y somos hijos del reino. De Dios. Aleluya, gloria. ¿Sabes? ¿Usted me entiende? Lo que le digo. Entonces, no vamos nosotros a hacer lo contrario, donde ya Jesús ha dicho y ha demostrado claramente que es necesario que nosotros pasemos otras cosas. Y muchos, dicen en el 10, y muchos tropezarán entonces y se entregarán uno con otro y uno con otros. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Ve? O sea que aquí lo que estamos mirando, ya nadie es para nadie. Usted va por un camino y usted ve que alguien está pasando por un problema y dice, no, eso no es tu problema. Con la pareja que usted va, con la persona, no te detenga. Hasta con la persona que usted va le dice, no te detenga, eso no es un asunto tuyo. Todas esas cosas las estamos mirando y vemos que no hay amor, que el menosprecio que hay ahora mismo entre nosotros mismos, la creación de Dios, la raza humana, lo vemos como nos aborrecemos unos a otros. Amén. Pero el cristiano, el que es hijo del reino, no aborrece. Él es aborrecido, pero él no aborrece el mundo, porque el amor de Cristo tiene que vivir en el corazón de él.
Amén. Gloria a Jesús para siempre. Aleluya. Pero él es aborrecido por todo. Pero el que no es cristiano, los que no conocen a Jesucristo, se aborrecen unos a otros. Y hay veces muchos que decimos que son cristianos y lo vemos que se están aborreciendo entre los mismos hermanos. No son nada, dice el Señor Jesucristo. Nada. Porque una palabra que estaba diciendo Nelson en un testimonio que yo le puse mucho asunto, eso dijo: yo acepté a Jesucristo, pero no sirvió de nada porque yo no lo obedecía. Esto no es aceptar a Jesucristo, esto es obedecer a Jesucristo. Oye, esa palabra me llegó aquí, me llegó aquí. Digo yo, oye, pero, coño, pues Nelson dio una palabra verdadera, gloria a Dios. Que él había aceptado a Jesucristo, pero no lo había obedecido. Dice, no me sirvió de nada, dijo él. Mi hogar se destruyó, la mujer se fue, yo seguí, todo siguió peor. ¿Por qué? Porque él no obedeció a Jesucristo. Y esto no es aceptar a Jesucristo. Lo importante es obedecer a Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Es la meta. Dice así, en el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Qué pena que en estos siglos, y antes de estos siglos todavía, antes del siglo XXI, en el siglo XIX, el siglo XVIII, estoy contando más atrás todavía para que no digamos, pero ahora en el siglo XXI se han multiplicado más falsos profetas. ¿Por qué? Mientras el mundo más crece en su engaño, en su maldad, mientras el mundo crece más en su pecado, más se multiplica todo se va abundante, todas las cosas malas abundan más. Dice que se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y hoy veo yo la iglesia, lamentablemente de Cristo, que ha dejado los primeros fundamentos de Dios. Han dejado los fundamentos que Dios ha establecido. Y se han ido atrás de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, de estos falsos evangelistas y de estos falsos pastores también, que hay muchos. Amén. Y se han ido y se han apartado del verdadero camino de Cristo. Y siguen dejándose engañar de ellos. Y lamentablemente no han querido volver otra vez, si no han querido seguir ahí permaneciendo, porque se sienten bien agradando al hombre. Y Jesús lo dijo claramente, que esto no es agradar al hombre, es agradar al Padre. Jesús dijo que el Padre estaba con él. Y él conocía al Padre, no porque el Padre le dijo, tú eres mi hijo, yo te dije que tú eras mi hijo. No, Jesús dijo que era porque él conocía al Padre, porque él guardaba la palabra de su Padre. Amén. Y él permanecía en el mandamiento de su Padre. Gloria a Dios. Jesús como ejemplo lo dijo. Jesús Aleluya. se puso de ejemplo. El maestro, el Salvador, la cabeza de esta iglesia. Dijo así, Jesús, nuestro Señor, el Salvador. Y hoy vemos que la iglesia se basa en pos de todo el que viene con una Biblia bajo el brazo. Amén. Como dicen esos negros, como que usan la Biblia como un desodorante. O como decía esos negros, que ya está muerto. Debajo del brazo. Y viene la señal que donde ellos se dejan más arrastrar, muchos de ellos, es que si ese varón viene con 2 o 3 lengüitas, no importa dónde venga, si venga de Haití o venga donde sea, pero si habló 2 o 3 lengüitas, ya eso es un varón que está lleno del Espíritu de Dios. Y ya todo lo que ese hombre dice, ya ellos lo creen. Pero han dejado el primer fundamento, han dejado el verdadero fundamento y la verdad, que es la base de la palabra de Dios. Amén, amén. Y por eso Jesucristo dijo que iba a engañar a muchos, como están siendo ahora muchos engañados. Porque son personas que viven en engaños y siguen engañando a otros. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. ¿Se ve? Ahora la maldad vemos que está tan multiplicada que el amor de muchos se ha enfriado. Es por causa de la maldad. Como acabé antes, estuve diciendo en estos días, puse un ejemplo, que mi país era un país tenía mucha hospitalidad con la gente. Si yo iba caminando por una calle y mi sector estaba lejos, y yo tenía el del baño, yo tocaba la puerta o llamaba, me paraba en la puerta y llamaba, por favor, buenas tardes, buenos días, ¿me pueden dejar pasar el baño? Oh, sí, venga, pase. Y me abrían la puerta con toda confianza, me dejaban pasar su baño, y si quizás era hora de comida, aunque no me conocían, decía, ¿usted tiene hambre? ¿Usted ha comido? Digo, no, yo no he comido, venga, pase y coma. Venga, váyase a comer con nosotros. Y un desconocido, pero me da una hospitalidad grande. Pero ahora no.
ahora yo llego a mi país, o cualquiera en mi país, le dice a una persona, usted ni siquiera se acerca. Dice, no, ni siquiera lo deja usted terminar de hablar. ¿Por qué? Por la maldad. Porque ahora ha usado estas cosas para decirle, por favor, debe pasar el baño, que me estoy orinando. Y lo dejan pasar el baño, pero tienen un arma de fuego. Cuando entran al baño, sacan el arma de fuego y encañonan a todos los que están ahí, lo amarran o lo atan, le roban, hasta a veces lo matan. Y todas esas cosas las estamos viendo. La delincuencia ha aumentado tanto, la inseguridad ha aumentado tanto en toda parte del mundo. Amén, amén. ¿Y qué más necesitamos para abrir los ojos? ¿Qué queremos más? Jesucristo no le estaba mostrando a ellos esto, a los discípulos, no le estaba mostrando eso, que era para ese tiempo, para el siglo primero, el siglo segundo, el siglo tercero. No, Jesucristo lo estaba mostrando ya para cuando ya el siglo fuera ya más de la mitad, más avanzado, que ya el mundo estuviera más desarrollado y la maldad se multiplicara más. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor lo que nos dice a nosotros, persevera. Mantente perseverando. ¿Dónde? Mantente perseverando en la palabra mía, dice Jesús. En mis mandamientos. O sea, mantente obedeciendo mis escrituras. Y si tú mantienes, no importa lo que venga sobre este mundo, pero tú perseveras, tú sabes que tú no eres de esta tierra. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, y será predicado este evangelio del reino. Aquí caemos en el reino, porque estamos hablando para lo comencé más arriba, porque Dios quiso que fuera así, para darme explicar quizá que en otra predicación no lo había explicado así. Y será predicado será predicado este evangelio del reino. ¿Ve? Que el evangelio no es religión, este evangelio del reino. Amén. En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí es el fin. Amén. El fin es cuando este evangelio sea predicado, cuando este reino, el evangelio del reino de Dios, sea predicado en toda parte del mundo. Todavía, aunque nosotros pensemos que ha llegado a muchos sitios, sí, ha abarcado mucho y ha llegado, pero falta todavía. Porque Jesucristo dijo claro, entonces, pero ya nosotros sabemos que las señales del fin están cerca. Que el fin, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero las señales que nosotros vemos en cada mes, cada año que entra, nosotros sabemos que todo viene de mal en peor. Entonces nosotros conocemos que ya lo que nuestro maestro había dicho y había enseñado, ya está cerca. Entonces vamos a seguir ahí. Vamos ahora a San Lucas. Entonces, San Lucas. No, San Lucas. No, San Lucas. Para adelante Mateo. Para adelante de Mateo, San Lucas. Vamos para San Lucas, capítulo... Vamos a seguir mostrando aquí en San Lucas, capítulo... Gloria a Dios. Un momento. San Lucas... capítulo 17, versículo 20. Capítulo 17, versículo 20. Aquí vuelvo otra vez a explicar, dice, la venida del reino, ¿ves? La venida del reino. O sea, que esto no tiene nada que ver con los hombres. Desde el reino de Dios, este evangelio, dice la palabra. Dice en el 20. Preguntando por los fariseos cuando... Dice, o sea, que aquí estaban los fariseos preguntando, ¿verdad? Preguntando por los fariseos, ¿cuándo habían de venir el reino de Dios? ¿Ves? Los fariseos estaban preguntando cuándo había de venir el reino de Dios. Les respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Ves? El reino de Dios no es como mucho, por eso mismo, porque no es terrenal. El reino de Dios es celestial. El reino de Dios yo no puedo decirle, míralo aquí, mira como el de terrenal. Yo digo, mira qué edificio, mira qué casa, mira qué bosque, mira qué montaña. ¿Tú ves como el terrenal? No, porque el reino de Dios es celestial, es espiritual y no se manifiesta así, dice, con advertencia. Dice, y aquí dice en el 2, ni dirá, velo aquí o velo allí, como les puse el ejemplo del terrenal para que comprendamos lo espiritual. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Ves? Estaba ahí,
pero no lo podían ver, porque para verlo había que ser iluminado espiritualmente, porque el reino de Dios estaba en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el Evangelio de Jesús. Amén. Ese es el reino de Dios. Dice, ya está aquí, pero no es la forma que se ve el reino, las cosas terrenales, sino de la forma que se ven las cosas, los reinos celestiales, espiritualmente. Porque lo que ven las cosas terrenales son diferentes. Lo que mis ojos ven carnalmente, las cosas carnales, porque esto es un reino aquí, sí, esto es un reino terrenal, el que Dios creó. Pero el reino celestial, el reino que trajo el reino de salvación, no es visible. Porque para verlo hay que verlo con ojo espiritual. Pero que no lo pudo ver con los ojos de la carne. Y por eso ellos le estaban preguntando a Jesús y ellos no lo podían ver. Porque Jesús dijo que ya estaba ahí, entre ellos. Gloria a Jesús para siempre. Sí, hasta el 21 lo dejamos ahí. Entonces vámonos más adelante. San Juan, más adelante ahí mismo. San Juan capítulo 8. Versículo 21. Ahora vamos a entender aquí claramente. Por eso Jesús dijo, yo no soy de este mundo, y ni mi reino tampoco es de este mundo, claro. Y a que para muchos, que no, por eso mismo le digo, para muchos es locura, porque Jesús nació en la tierra. Se lo mandaron a nacer en la tierra. Pero ya Jesús existía. Lo que pasa es que lo mandaron a nacer en la tierra, lo hicieron carne, como dice la palabra, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hizo carne. Eso viene del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, si lo veo con los ojos carnales, digo, pero Jesús nació en la tierra. ¿Cómo dice que él no es el reino de él no es de este mundo? Si él nació en el mundo, en el reino terrenal. Y que él no es de este mundo, si nació en este reino. Como yo nací en este reino. Pero es porque para poderlo discernir hay que decirnos la palabra que el hombre espiritual, él no es juzgado por nadie. Y él dice que juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Dice aquí, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis ir. ¿Te ves? ¿Por qué le dice aquí? Pero él no le está diciendo aquí a los discípulos. Él está hablando aquí con los escribas y los fariseos. Dice que él se va a ir, pero que ellos van a morir en su pecado. Y porque a donde él va, ellos no pueden ir. No pueden ir. ¿Por qué no pueden ir? No, porque el reino de Dios, claro, el reino de Dios está abierto. Porque, ¿usted sabe por qué no pueden ir? Porque ellos no están obedeciendo al Señor. Ellos conocían la palabra de Dios, pero ellos la habían quitado, como hacen ahora. La habían quitado y habían establecido doctrina de mandamiento como doctrina de hombre. Y por eso que ellos tropezaron con Juan el Bautista. A Juan el Bautista ellos directamente no les caía muy bien, porque Juan el Bautista, ellos nunca fueron ninguno de los fariseos, ni se atrevían tampoco los seguidores fariseos ir allá donde Juan para que Juan lo bautizara. No. No. Los que estaban congregados con los fariseos, si iban, eran totalmente destituidos totalmente. Sin embargo, Jesucristo le dice a ellos, porque ellos, siendo conocedores de la palabra de Dios, pero ellos no queriéndola nunca obedecer, desobedientes de todo, por los tiempos, por los siglos desobedientes, y nunca han querido obedecer. Y por eso Jesucristo dice que ellos no pueden ir ahí. Por eso para siempre. Dice la palabra de Dios en el 22. Y decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no poder venir. Ve, lo que es la cosa carnal. Esos eran carnales. Y según ellos, se llamaban ser rabinos. Pero no eran rabinos nada. No eran maestros de niños, sí. Eran maestros de niños. Porque no sabían lo que tenían que saber. Y hoy lo que ellos disciernen y entienden a lo que Jesús le está diciendo. Que es que Jesús se va a quitar quizá la vida. Y como Jesús se va a quitar quizá la vida, dicen ellos, por eso que él dice así. O sea, es porque están pensamientos carnales. Son carnales y no son espirituales. No pueden percibir lo espiritual. Como dice la escritura. Y ahora lo interesante, les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo.
pero yo no soy de este mundo. Entonces, a ellos no aceptan la palabra de Jesús. Jesús les dijo, ustedes no tienen cabida allí, ustedes no pueden entrar allí. Porque para ustedes entrar allí tienen que arrepentirse de corazón y hacer la voluntad del Padre. Y Jesús le dice, Amén. Ustedes sí son, pero yo no. Dice ahora, en el 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestro pecado, moriréis. ¿Ves? La sentencia que Jesús dijo, como ustedes no creen que yo soy, entonces ustedes van a morir en su mismo pecado, en la desobediencia, porque toda desobediencia es pecado. Ahí lo dejamos. Vamos a seguir aquí, ahora, para ver en el mismo 15, ahí, San Juan 15. (15:18) vamos a comenzar. En el 15:18, ahora vemos que la cosa cambia. Jesús le dijo a los fariseos que a donde él iba, ellos no iban a poder ir. Y Jesús le dijo a los fariseos, cuando acabamos de la hora, que ustedes son de este mundo, ustedes son de aquí abajo. Yo no soy de aquí abajo, soy de este mundo. ¿Qué quiere decir? Pero ahora aquí la cosa cambia. Aquí ahora se manifiesta a sus discípulos. En este paisaje se manifiesta a sus discípulos y es distinto ahora. O sea, a los que han aceptado, a los que se han convertido y han aceptado el Evangelio, el reino de Dios, que es el Evangelio, como lo explicamos ahora, y se han sometido siguiendo al Maestro Jesús, a esto le dice Jesús ahora, que se preparen, porque como el mundo lo aborreció a él, también lo aborrecerá a vosotros, porque no soy de este mundo. A su nombre Dios para siempre. Dice, el mundo os aborrecerá. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. El mundo lo aborreció a Jesús antes que a ellos, porque Jesús no era de este mundo, dijo Jesús, ni tampoco su reino, que él trajo a la tierra para salvación, era de este mundo, ni era de este mundo tampoco. Óigame aquí claramente, porque dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Ves? Si vosotros fueran de este mundo ya, porque ya a ellos está Jesucristo, y a ellos convertirse en discípulos de Jesucristo, en seguidores de Jesucristo para obedecer a Jesús, dice que si ellos no estuvieran siguiendo a Jesús y fueran como los demás en el mundo, entonces el mundo lo amaría a ellos porque el mundo ama a su propia gente. Pero a ellos no lo va a amar porque ellos no pertenecen ya más al mundo. Dice aquí claramente, dice, pero porque no soy del mundo, antes yo lo elegí del mundo. ¿Ves? Claro, ya nos sacó del mundo. Pero ya cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios y guardamos su palabra, esto es lo importante, ya no somos del mundo, como dijo Jesús. Por eso el mundo lo aborrece. Lo mismo que Jesucristo había dicho también en San Mateo, que seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Lo mismo en Mateo 24, la misma palabra. Y a muchos de vosotros los van a tribular, los van a matar, y otros serán aborrecidos. Lo dijo Jesús. Aquí mismo está hablando, Jesús mismo está hablando aquí mismo otra vez de nuevo, la misma palabra, confirmando, hablando las mismas cosas, bendito sea Dios para siempre. Pero ahora dando a entender que ya esto lo de él no son de esta tierra. Dice, acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Ves? Nosotros no somos mayor que nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos los siervos. Mayor es Jesús, dice la palabra. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Ves? Si al Maestro, a mi Señor, y yo soy siervo de Él, lo han perseguido, a mí también me perseguirá el Señor. Si han guardado mi palabra, ¿ves? Si seguimos la palabra de Jesús, también guardarán la vuestra. ¿Ves? Si guardamos la palabra de Dios, también se guardarán la vuestra. O sea, que si nosotros no guardamos la palabra de Dios, también nosotros sabemos que Jesús por la palabra del Padre fue perseguido. También nosotros por la misma palabra del Padre, pero a través de nuestro Maestro, Señor Jesús, vamos a ser también perseguidos si guardamos la misma palabra. Amén. Jesús paciente. Dice, más todo esto os harán por causa de mi nombre, ¿ves? Por causa del nombre de Jesús. Porque no conocen al que me ha enviado, ¿ves? No conocen al que lo envió. El que lo envió es el Padre, y Jesús vino con el reino, el Evangelio. Y si no conocen al que lo envió, mucho menos van a conocer el reino de Dios que está aquí.
entre nosotros. Y hoy lo tenemos, y está aquí, sigue aquí el reino de Dios. Este evangelio es el reino de Dios. Lo dice la palabra, el evangelio del reino. No lo digo. O son añadimientos míos. Son demostrados bíblicamente. Y vamos a seguir demostrando más ahí lo vamos a dejar. Vamos a seguir demostrándolo más adelante. Vámonos a Romanos capítulo 1. Ahora sí, la cita. Romanos capítulo 1. 1:11. Vaya, 1:11. Vamos a seguir demostrando que lo que es el evangelio, porque tenemos que demostrarlo. Ahora vemos que Jesucristo le habló a sus discípulos en el libro de San Mateo. Le habló al discípulo Mateo. Le habló a su otro discípulo Juan en el libro de Juan, que acabamos de leer ahora. Ahora, aquí todavía cuando Jesús está hablando y está anunciando todas esas cosas, acabé de explicar la otra vez, el nuevo pacto todavía no había entrado en vigencia. Todavía ellos no habían recibido el Espíritu Santo, todavía ellos no habían recibido el poder, todavía ellos no habían comenzado a predicar, todavía no había nacido ninguna iglesia de Jesús. Acabé de explicar eso. Ahora sí, ya de aquí, de los libros de los Hechos para adelante, ahí comienza y da inicio el nuevo pacto. Porque ya en el libro de los Hechos Jesús resucita y se despide de sus discípulos. Y los manda a esperar en el aposento alto a recibir la promesa. Aquí ya Pablo, uno de los que fueron llamados, dice Pablo, como abortivo, que fue como un aborto el de último, de los apóstoles que llamó al Señor, oiga lo que dice aquí y nos da a entender a nosotros claramente, por la misma fe de Jesucristo. Oye, Jesús para siempre. Aquí lo voy a comenzar un poquito en el 12, para dar un poquito más entendimiento. Romanos 1:12. Esto es para aquí habla que Pablo tiene deseo de ir a los hermanos en Roma. Pero Pablo quiere ir allá, dice, para arriba habla de esto y dice más arriba, para él verlo también a ellos, pero también para darle algún don espiritual. Comunicarle algún don espiritual, o sea, enseñarle algo de la palabra. O sea, algo quizá ellos no han entendido, que no hayan conocido. Eso es lo que quiere decir, arriba, más arriba. Para que ellos sean confirmados, o sea, para que sean siempre confirmados, quiere decir, o sea, que siempre se mantengan. Dice en el 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. ¿Te O sea que él quiere ir a donde ellos y él se ha propuesto ir a donde ellos, a Roma, pero el Espíritu Santo no ha querido que fuera todavía. El Espíritu Santo, por eso que a veces usted quiere hacer algo, usted quiere hacer algo y usted ve que usted no lo logra o no lo ha podido hacer, no se desespere, porque es que el Espíritu Santo no ha querido que sea por algo, porque las cosas de Dios no es por nada, es para Dios dar fruto. De lo que usted crea, de lo que yo no creo que sea para mí, por eso que para él no es nada imposible. Que se pueda dar fruto de algo, que yo diga, no, pero de aquí no puede salir esto, pero para él sí lo puede hacer, dice la palabra de Dios. Amén. Pero dice, pero quiero, hermanos, que no ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. ¿Ves? ¿Por qué que Pablo fue estorbado? Dice que para que Pablo tuviera entre ellos algún fruto. Usted ve que ese estorbamiento que viene no fue por nada. Ve que, como acabé de explicar, que a veces lo que usted crea que no va a salir fruto de ahí, sale. Amén. Ahí lo dice claramente. Como entre los demás gentiles. ¿Ves? Amén. Ve, esto es para que Dios iba a dar más fruto. De ahí. De ese estorbamiento que Pablo tenía. Pablo quería ir, pero el Espíritu Santo era que todavía no le permitía que fuera. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de de presentar a Pablo allí para que llevara más fruto. O sea, con el propósito cuando Pablo llevara a la iglesia, trayera palabra de Dios y trayera misterio de Dios para dárselo a conocer a la iglesia. Amén.
Dice la palabra de Dios. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice el apóstol Pablo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice Pablo que pronto él va a estar ante ellos. Y pronto él le va a anunciar el ¿qué? El reino de Dios, el evangelio. A ellos. Pero estos hermanos ya son cristianos. Pero es lo que le va a dar más de lo que Dios quiere que le dé. O sea, hay cosas que quizá ellos no lo saben y Dios se las va a enseñar a través del hermano Pablo. Amén, amén. Eso es lo que quiere decir. Dice aquí, dice, el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, ¿ves? Pablo no se avergüenza de lo que está predicando. ¿Por qué no se dice Pablo no se avergüenza? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Te ves? ¿Por qué poder de Dios para salvación, hermano? Porque es el reino de Dios claramente. El poder de Dios para salvación. Dice la palabra de Dios. A todo aquel que cree, ¿ve? Pero no a todo el que diga yo creo, ¿ve? A todo el que se someta y acepte a Jesucristo y se arrepienta, arrepentido y convertido, y serán borrados vuestros pecados. Pero si permanecen ahí, Amén. en la palabra. Al judío primeramente y también al griego. Usted ve que aquí no hay excepción de personas ya. Aquí no es que no, vete para los judíos ya y a los gentiles no. También a los griegos, a los gentiles, para todos. Aleluya. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. ¿Usted ve? ¿Qué es lo que se revela en el evangelio? Dice, ¿qué es lo que revela el reino de Dios? Su justicia. Dice que por la fe. ¿Pero por cuál fe? Por la fe en Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, por la fe y para la fe, como está escrito. Más el justo por la fe vivirá. Pero ¿por cuál fe que va a vivir? Es por la fe de Jesús. No por la fe que le han enseñado ahora, que creen que si usted está pasando necesidad y el hermano le dice a usted, hermano, crea lo que dice la palabra, que usted vivirá por la fe. La confunden. Confunden las cosas materiales, las cosas que necesitamos, con una fe que no tiene nada que ver. Por la fe que nosotros vivimos, es por la fe de este evangelio, por el reino de Dios, que es revelada la justicia de Dios a través del reino de Dios, y por la fe, que es la fe, por la fe de Jesucristo. Amén. Está hablando de vivimos espiritual. De la vida espiritual está hablando. Vivirá. Entonces en Habacuc habla de eso 2:4, pero está hablando de la vida espiritual. Entonces a veces muchos creen que cuando usted se ve en necesidades, quieren mezclar esta cosa y decir, no hermano, el Señor proveerá. La Biblia dice lo contrario, proveerle, tú eres que tiene que proveer. Tú eres que tiene que compartir. Así es, dice el Señor. Así es la fe tuya, así es la fe del Señor. Tú eres que tiene que proveer. Tú eres que tiene que compartir con el hermano. Si tú tienes 2 pantalones y el hermano no tiene ninguno, dale uno. Juan el Bautista le dijo, el que tenga 2 túnicas, déle el que no tenga una. Dijo Juan el Bautista en el Espíritu Santo, y el que hace esto, el Señor le ama. Amén. Entonces muchos ahora quieren confundir y darle una vuelta a esto, de que si usted se ve una necesidad, que se quede ahí como una estatua, ay sí, porque el justo veo por la fe, aquí estoy yo. No, eso no es cierto, eso no es así. Eso no es así. Por eso, Señor, estoy yo, está usted y está el otro. Por eso somos una familia, para proveernos a nosotros. Para nosotros ponernos unos a los otros, dice las Escrituras. Amén, amén. Y el ejemplo está en la primera iglesia, en los Hechos capítulo 2. Ahí está el ejemplo. Ahora, lo que pasa es que a la iglesia no le conviene. Ahora los que están dirigiendo la congregación de Cristo, que no es Jesús, sino el hombre, no le conviene poner esos ejemplos. Porque en esos ejemplos, cuando llevaban las ofrendas a los apóstoles, dice la palabra que los apóstoles se los daban a los hermanos más necesitados. Y en Hechos capítulo 11 dice que cuando se convirtieron en Antioquía, que por primera vez se llamaron cristianos, la misma palabra, seguidor de Jesucristo y cristiano, es la misma cosa, y discípulo. Es lo mismo. Ahí no cambia nada. Ahí tiene el mismo significado. Sin embargo, dice la palabra que el Espíritu Santo vino un varón de Dios y dio a decir que venía una hambre. Mostró al Espíritu Santo a revelar. No como ahora, que ahora lo que profetizan es que vienen cosas buenas. Que venía una hambrusca. Y dice la Escritura que esto pasó en el gobierno de Claudio. ¿Y qué dice la Escritura? Que la iglesia, los hermanos, se prepararon ¿para qué?
para cuando llegó la hambrusca, para cuando darle a aquellos hermanos, mandarle a aquellos hermanos, eso no dice que por fe, y allí aquellos jalando aire, no, mandarle a aquellos hermanos lo que necesitaban. Lo dice ahí, lo puede leer en Hechos capítulo 11, lo dice las Escrituras. ¿Por qué no seguimos estos ejemplos? No, ahora ponemos la fe como nosotros queremos, pero no la verdadera fe, la fe del Hijo de Dios, la fe de salvación, no la queremos enseñar. No la queremos decir, sino es una fe ficticia, una fe falsa. Pero la verdadera fe no la queremos poner en práctica, que es aceptar y obedecer a Dios a través del Cordero. Amén. Y cuando un hermano o se ve en necesidad, entonces para eso somos el cuerpo de Cristo, para socorrernos los unos con los otros. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Vámonos a seguir entonces aquí en Romanos, capítulo 14, que lo leí estos días, pero ahora caigo en el siglo 15. El siglo 15. Lo voy a comenzar en el siglo 15. Versículo 15. Gloria a Jesús para siempre. 14:15. Romanos 15. Sí. Romanos 14:15. Entonces, vamos a comenzar aquí. Vamos a comenzar aquí en el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir aquí en el nombre de Jesucristo. Dice así. Pero si por causa de la comida tu hermano es ocasión, dice si por causa de la comida tu hermano no es contritado, ya no anda conforme al amor. O sea, aquí está hablando para nosotros entender que lo importante que le enseñé la otra vez, lo importante es que no se le tropezar al hermano, pero ahora vamos a nosotros entender que cuál es el reino, verdaderamente por lo que yo no puedo tropezar, es por lo que este reino produce, que este reino lo que produce es comida y bebida. Porque el reino de Dios no consiste en ninguna de esas cosas, dice las Escrituras. Cuando yo hago esas cosas, dice las Escrituras, o cuando yo, como están haciendo mucho ahora, cogiendo el evangelio para comercio, el evangelio no tiene nada que ver con dinero, siempre lo he dicho. El evangelio dice la palabra que es el reino de Dios, y el reino de Dios no consiste en comida y bebida, vamos a ver aquí, y la comida y la bebida se compran con dinero. Si no consiste en comida y bebida, mucho menos tienen que tener dinero, porque las cosas materiales, las cosas que nosotros usamos, se compran con dinero. No haga que por la comida tuya se pierda aquel que por Cristo murió. Porque lo comencé un poquito más arriba para darle a entender esto. Entonces, no sea vituperado vuestro bien. La palabra vituperio quiere decir vituperar en el diccionario. Solamente encontramos con el verbo vituperar en el diccionario. Esto significa criticar o censurar con dura, dice criticar o censurar con dureza a algo o a alguien. ¿Te ves? O sea, que no venga quiere decir aquí que no venga que el ministerio que yo tengo, el que el Señor me ha dado, sea de evangelista, sea de predicador, sea de pastor, sea de profeta, sea de lo que sea, no venga a caer, dice la palabra de Dios, en crítica. ¿Por qué? Por mi mal procedimiento. O sea, por mi procedimiento, por yo proceder mal. Porque yo estoy pensando, yo no estoy pensando que el reino de Dios dice aquí abajo, que aquí lo dice más claro. Lo dice para encima. Porque, aquí está la respuesta. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que es el Evangelio. ¿Te ves? El Evangelio no es comida ni bebida, sino que dice la palabra de Dios justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que es la cabeza de esta salvación. O sea, no venga yo por tal yo o por yo tal censurando con dureza a algo, a alguien, porque queriendo decir, mira, eso está limpio, ¿qué es lo que tú estás comiendo? Que eso no se puede comer, eso todo está limpio, dice la palabra. No venga yo a contristarlo a él. Y ya no ande más en el amor porque yo procedí así. Y yo hacer esto significa que se venga yo a vituperiar el bien, o sea, las cosas que yo estoy haciendo.
bien no venga yo a convertir en un mal. Porque pensando en lo que está comiendo, lo que mi hermano no come, lo que no bebe, porque pensando que esto consiste en comida y bebida, no tiene que ver con comida, ni con bebida, ni con dinero, ni con nada terrenal. Dice la palabra, lo dice claramente ahí. Amén. Vámonos aquí ahora, Colosenses. Colosenses, capítulo 2. Usted ve lo que Dios ha querido hoy enseñarnos a nosotros. Lo que nosotros hoy podemos entender claramente. Por eso que han nacido tantos nombres y tantas formas de nombre que el hombre mismo ha sido que ha establecido. Y nosotros no tenemos más cosas que decir que nosotros somos hijos del reino por medio de la fe de Jesucristo. Por habernos arrepentido, habernos convertido y somos de Cristo Jesús. Porque la palabra dice que el que se bautiza de Cristo está revestido. ¿No es? Entonces, si dice que está revestido de Jesucristo, entonces no me dice a mí que está revestido de otra cosa, sino me está diciendo que está revestido de Jesús. Entonces, hay otra cosa, porque a veces nosotros no entendemos que lo que significa una palabra y significa la otra. Porque si no nos van a entender la palabra, no podemos comprenderla. Si no nos la explica, no la podemos saber. Y no puedo, si ¿cómo lo puedo saber? Si no hay quien me lo explícamelo, dímelo, porque yo no sé. ¿Ve? Pero para eso Dios nos prepara, para que nosotros, hoy Dios nos está llamando y levantando muchas personas, hombres de Dios o mujeres de Dios, siervos o siervos de Dios, que están, que yo soy seguro que están, no están muy abundantes, pero están. Porque, Amén. pero están, porque no se, las cosas, los remanentes de Dios nunca se acaban. Están para enseñar esta nueva palabra. Lo malo es que yo quiero ser un oidor olvidadizo de ella. Ahí que está. O seguir esto como un religioso. Y no quiero escuchar a nadie. No me hable, que mi espíritu no acepta eso. Pero su espíritu, porque no es de Dios, no. Entonces ese es el problema. Porque quiero vivir religiosamente. Ahora vamos aquí. Vamos ahora aquí lo que dice aquí claramente la Escritura. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 20. Lo que está pasando ahora, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo. Quiere decir esto aquí, que si yo he muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, quiere decir que cuando Jesucristo dijo a sus discípulos que ya el mundo no lo amaba a ellos, porque el mundo ama a los de ellos, y ya ellos no eran del mundo, porque ellos habían muerto para el mundo, y por eso el mundo lo aborrecía a ellos. Jesucristo le dijo que ya ellos no pertenecían al mundo. Entonces ahora nosotros, si por medio del Evangelio, del reino de Dios, que es el Evangelio en el cual nosotros estamos y vivimos en el reino, que vive en nuestros corazones, que está en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que es este Evangelio, que a diario predicamos, que a diario anunciamos al mundo. Entonces la palabra dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, o sea, en cuanto al paganismo del mundo, en cuanto a doctrina del mundo. ¿Por qué dice la palabra de Dios entonces? ¿Por qué? Como si viviese en el mundo. Os sometéis a precepto. Quiere decir, ¿por qué es como si viviera en el mundo? Os sometéis a precepto. Quiere decir, o ustedes están sometidos a mandamiento de hombre. Eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que está pasando con la iglesia. La iglesia está sometida a mandamiento de hombre. Entonces el Señor dice: pero ¿por qué? Si ya el Señor dijo que si ustedes aceptaron a mi palabra y se arrepintieron y pasaron a ser discípulos míos, ¿por qué ya ustedes están muertos? O sea, para el mundo ya ustedes están muertos. Entonces, ¿por qué ustedes siguen haciendo la obra del mundo? ¿Sabes? O ustedes están sometidos a precepto, quiere decir, a mandamiento de hombre. Y ahora todavía más claro, lo va a aclarar más claro más abajo. Gloria a Jesús para siempre. En el 21, tales cosas no manejéis, ¿sabes? Ni gustéis, ni aún toquéis, ¿sabes? Que ni maneje tales cosas, ni aún me gusten, ni siquiera me gusten, ni siquiera la toque. ¿El qué? A someterme a precepto, mandamiento de hombre. Y ahora en día la iglesia está sometida a precepto, a mandamiento. Pero dice el Señor: pero si tú moriste conmigo, si habéis muerto con Cristo, en cuanto al rudimiento del mundo, ya no pertenece al mundo. Si ya no está haciendo la obra del mundo, si ya no eres de este mundo, ¿por qué tú sigues en el mundo? ¿Por qué tú actúas como que estás en el mundo? ¿Por qué sigues haciendo la misma cosa del mundo? ¿O a ti tú te sometes a... ¿Y por qué te gusta? Porque te sometes a doctrina de hombre.
Dios no está hablando claro a nosotros por las escrituras. En conformidad, ¿te ves? A mandamientos y doctrina de hombres, ¿te ves? Así que está la iglesia, en conformándose a mandamientos y a doctrina de hombre, dice el Señor. Santo Dios, para siempre. Y ahí vienen las cosas, los religiosos. De ahí nace el fanatismo. De ahí nacen todas estas cosas malas. Pero el Señor dice que ni siquiera me gusten estas cosas, ni siquiera las toquen. Porque estas cosas son muerte espiritual. Amén. Porque esa es la palabra de Dios, cosas que todas se destruyen con su uso. ¿Ves? Porque el reino que no se destruye es el evangelio. Si yo permanezco en el evangelio de Dios, que es el reino de Dios, por medio de Jesucristo, dice la palabra de Dios que nunca seré destruido. Mi vida no tendrá nunca destrucción. Pero si sigo como que estoy en el mundo, si sigo haciendo las cosas del mundo para agradar al hombre, para someterme a los mandamientos de los hombres, como están haciendo la iglesia ahora mismo, dice que esas cosas se van a destruir con su uso. Aleluya. Porque oiga lo que dice la palabra, porque tienen una apariencia que aparentan que como si fuera real, pero no reales, dice aquí. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo. ¿Te parece? Es una falsa apariencia. Pero no tienen valor alguno. Oye lo que dice aquí. Entonces, si yo me estoy... La puesto para decir he golpeado mi cuerpo, no con el viento, sino con todos los padecimientos, con todo lo que... Pero entonces tenía valor porque Pablo dijo, he terminado, he ganado la carrera. Ve. Entonces tenía valor. Dice, pero que esta no tiene ningún valor. Se meten, a veces los hombres la esclavizan. Vamos a hacer un ayuno. 3 semanas, 5 semanas. Pero el Señor dice que no tienen valor alguno. Que la verdad se ven un sacrificio, pero no tienen valor alguno. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen valor alguno? Porque dice la palabra de Dios que lo dice claramente. Algunos, contra los apetitos de la carne. Entonces, si yo sigo haciendo la misma cosa del mundo, si yo sigo practicando la misma cosa del mundo, no tienen valor. Eso no tiene ningún tipo de valor. Amén. Contra los apetitos de la carne. La palabra dice que el que le da comida a esta carne no tiene vida. O sea, vamos a hablar claro, porque no, quizás dicen, no es comida de comer, sino comida del pecado. No, porque hay que especificar, hay que hablar claro, porque cuando me dice, ya el hermano Ángel está diciendo que no coman, ya está haciendo una doctrina, no, comida, no, hay que hablar claro, porque así la gente, cuando el enemigo se quiere levantar, comida del pecado, gusto a la carne, dale gusto a la carne. Eso es lo que dice la palabra. Vamos, Entonces, ¿qué dice el Señor aquí? En el 3.1 dice claramente, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar el reino de Cristo, que no es de este mundo. El reino de Cristo es celestial. Jesucristo está sentado allí a la diestra de Dios, si habéis resucitado con Cristo. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Yo creo que claro, no está hablando Dios. Mira qué amplio Dios nos ha ampliado toda esta cosa. Que no ha combinado todo para la gloria de Dios. Que ponga la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿Qué es lo que le enseñan a la iglesia? Como dije ahorita. Bueno, le dicen, bueno, yo quiero que Dios me bendiga, hermano. Voy a orar, ore por mí. Yo voy a orar por Dios, que Dios me bendiga, para que Dios me dé una casa, para que Dios me dé un negocio, para que Dios me dé un carro, para que Dios me dé esto. Pero el Señor me dice, no ponga la mirada en esas cosas. Porque el reino mío no consiste en esa cosa. El de la tierra sí. El que yo creo que es terrenal sí. Pero este va a desaparecer. El mío nunca desaparece. Pon la mirada ahora aquí. Tu mirada tiene que ponerla arriba. Dice la palabra de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Escondida con Cristo en Dios. Porque hemos muerto para ¿dónde? Hemos muerto del pecado. Hemos muerto para el mundo. Hemos muerto para el rodimiento del mundo. Y nuestra vida ¿dónde está? Vive. Dice que está escondida porque está viva. Con Cristo y con Dios. Ahí que está nuestra herencia. Gloria a Dios para siempre. Con Cristo y con Dios dice. Amén. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Te ven? Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces cuando Cristo, que es nuestra vida, venga a resucitarnos, entonces nosotros también seremos resucitados. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras. Entonces seremos resucitados también. Amén.
o sea, con gloria, o sea, con honores. Aleluya. Gloria a su para siempre. Entonces, vamos ahora aquí. Vamos a bueno, a Santiago, capítulo 1, hablar un poquito que ya Dios había advertido sobre los religiosos. Y ya Dios había advertido estas cosas. Santiago capítulo 1, quizás lo voy a adelantar un chingo, no lo voy a leer porque tengo que estar finalizado con otro texto. Vamos a comenzar a leer un chingo rápido, 1:23. Porque si alguno es oidor de la... Sí, pero porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. ¿Ves? Esto es para que no nos engañemos. Si yo no obedezco esta palabra, no vale nada ese. Porque él se considera a sí mismo. Y se va. Y luego se olvida cómo era. ¿Ves? Como cuando usted se mira en un espejo toda la mañana. O dice, mira usted, ahorita se va para el trabajo, se va para afuera, después tiene que volver a mirar porque se olvidó hasta cómo es. Así es que oye la palabra y no la obedece, la palabra de Dios. Más el que, dice la palabra de Dios, más el que mira, dice el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, que quiere decir la ley de la libertad, el Evangelio de Jesucristo, y persevera en ella. ¿Ves? Ahora cuando no me miro en ese espejo, sino en el espejo que tengo que mirarme en la perfecta ley, la libertad, el Evangelio de Jesucristo. Mirarme en el Evangelio de Jesucristo, esa es la palabra de Dios. Y persevera en ella, no siendo oidor, claro habla, olvidadizo, o sea, no siendo desobediente, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por eso Jesucristo dijo, no fue los pechos que María mamó, son los bienaventurados, sino bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la obedece. ¿Te ves? Si no es un oidor olvidadizo, sino un desobediente, si estoy en desobediencia no vale nada. Y aunque el diablo mentiroso, Señor se reprenda, crea que Dios está ahí, Dios no está, Dios no miente. Pero me hace creer que no está Dios. Dice aquí está lo interesante. Si alguno se cree entre vosotros, oiga lo que dice aquí claramente en el 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, como hay muchos, ¿usted ve? Que no se frenan. Estos religiosos no se frenan. Cuando arranca nadie lo para. Oiga, no, y dicen no frena su lengua, oye, eso es muy importante, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. No refrena su lengua y engaña su corazón. La religión de esa persona es vana. Porque esto no es religión. La palabra de Dios dice que el reino de Dios se manifiesta y se revela la justicia por medio de la fe. Entonces ahora pone algo diferente para entender lo espiritual. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. ¿Ves que esto no es religión? Esto es permanecer en la palabra de Dios. Entonces Dios nos muestra que esto no es religión, que el Evangelio no, que lo que me da provecho a mí es permanecer, dice la palabra de Dios, visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones, o sea, en su momento de necesidades, socorrerlos, compartir con ellos, como acabé de explicar, lo poco que yo tengo para también ellos compartirlo con ellos, y mantenerme, dice, en el mundo aquí, donde vivo, sin ningún tipo de mancha alguna. Aleluya. Se ve, esto no es religión. Esto está claro. Y vamos a darle cierre con Efesios, capítulo 4, versículo, vamos a ver, porque ya lo voy a adelantar un poquito más. Efesios. Capítulo 4. Y ahí lo cerramos ya. Esto que el Señor nos enseñó y ahí mismo le damos, ya hoy le damos. Efesios capítulo 4. Oh, bendito Dios.
Capítulo 4, también donde lo comienza un poquito. Capítulo 4, bueno, no lo puedo comenzar. Dice la unidad del Espíritu. Vamos a comenzar en el versículo 3 ahí. Dice, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabes? Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado. Usted ve que no fueron llamados diferentes, un cuerpo, un espíritu. Como fuiste también llamado en una misma esperanza. Por medio de Jesucristo viene todo ese llamado. De vuestra vocación, o sea, con lo que Dios nos ha combinado a nosotros, la vocación que tenemos es lo que por lo que Dios me llama, es como una vocación, como decir, un talento, en lo que Dios me ha puesto, me ha llamado. Dice entonces, un Señor, una fe y un bautismo, no hay más nadie. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor, Padre nuestro Dios, y una fe que también por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y un bautismo. No hay más nadie. Y un Dios, y un Padre de todos, dice, y un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todo. No hay más. No son 5 Dios, 3 Dios, 4 Dios. Un solo, dice. Dice un solo, un Señor, una fe y un bautismo, y un Dios y Padre. El Padre, claro. Que ese todo en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, de Cristo, dice. O sea que cada uno Dios repartió, y nos dio a cada uno, nos repartió conforme a la medida del don de Cristo. Usted ve que los dones se recibieron. La iglesia recibe los dones, es cuando Cristo sube allá arriba y toma la letra del Padre. Entonces el Espíritu Santo da los dones espirituales a los apóstoles y sigue dando, y los dones se siguen manifestando a aquellos que por eso de ahí nacen también como los pastores, en los dones, nacen los maestros, nacen los evangelistas, los profetas. Dice la palabra de Dios. Lo vamos a leer más abajo. Dice, por lo cual dices, subió a lo alto y llevó en cautividad la cautividad y dio dones a los hombres. El que dio los dones a los hombres fue Jesucristo, pero el Espíritu Santo fue el que vino con los dones. Por eso dice que dio dones a los hombres, porque el Espíritu Santo no vino en el nombre del Padre, ni por él mismo, sino vino en el nombre de Jesús a repartir los dones. Y por eso la palabra dice que Jesucristo dio dones a los hombres, porque el Espíritu Santo es que lo da, pero lo da en el nombre de Jesús. Y eso dice, y eso de que subió es, sino que también descendió primero a la parte más baja de la tierra. Quiere decir esto claramente. Esto está hablando de cuando Jesucristo, antes de subir, primero tuvo que morir para cumplir lo que el Padre mandó establecer, o sea, lo que el Padre le comentó a la tierra. Pero Jesucristo tuvo que dice la palabra de Dios, que Jesucristo dijo que la señal que no se le iba a dar señal a nadie, la señal que se le iba a dar era que como el profeta Jonás tuvo 3 días y 3 noches en la boca del gran pez, así será el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Antes de Jesús subir, tuvo que estar ahí primero, dice la palabra de Dios. Y después que fue resucitado, entonces sí subió arriba. Porque los dones no fueron antes. Primero tuvo que, pero antes de dar los dones, primero tuvo, dice aquí, que tuvo a la parte más abajo de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió, ¿ves? El mismo. O sea, que murió y resucitó fue el mismo Jesús. Dice la palabra de Dios, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así fue que Dios lo hizo. Después que lo subió, dice que lo enalteció y lo llevó a lo más sublime, a Jesucristo. Pero Jesucristo primero tuvo que morir primero, aquí. Amén. Y después resucitar. Entonces dice aquí claramente. Y él mismo constituyó a unos, él mismo, quiere decir Jesús, pero por el Espíritu Santo, claro. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, con todo que es mucho, cantidades, no un solo profeta, muchos, con ese, a otros pastores, también con ese, y a otros maestros, o sea que son muchos. Él mismo dio muchos dones y constituyó mucho, porque la iglesia de Cristo es inmensa. Claro, la iglesia es grande. Nosotros somos la iglesia. Entonces no podía poner un solo pastor para todo. No podía. En cada congregación tenía que haber un pastor. Por eso dice pastor. Un maestro para enseñar en cada congregación.
un profeta para exhortar a la iglesia por la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que, pero ¿con qué propósito dio esto? Esto no viene por nada. No se lo dio para que pensamos que somos lindos y que somos pastores y que somos maestros, no. Dice que lo dio con un fin. Dice, aquí está la respuesta. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El fin de perfeccionar Dios a los cristianos, pero perfeccionarlo donde en el mandamiento de Dios. Esto es una perfección espiritual. Yo no estoy hablando aquí perfección física, espiritual. Porque la física, mientras esté en la carne, no la voy a poder, no la alcanzo. Pero está hablando para perfeccionarme espiritual, para llevarme al conocimiento espiritualmente. Eso es lo que está hablando aquí. Amén. Y para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Dice que el cuerpo de Cristo somos nosotros. La iglesia es el cuerpo. O sea, para que la iglesia, para construir su iglesia. ¿En qué? En conocimiento, en sabiduría de Dios, no de hombre. Amén. Para esto fueron levantados. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, quiere decir que nosotros lleguemos al pleno entendimiento como el conocimiento que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y por eso fue que Dios lo levantó. Y puso a los profetas, a los pastores, a los maestros. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, en el conocimiento de su palabra, a llevarnos a un varón perfecto, a la medida y a la plenitud de Cristo. Pero en el conocimiento espiritual de la palabra de Dios. No que somos, que somos igual que Cristo, en el sentido no, porque Cristo es un único. Pero Él quiere llevar a la iglesia, Él preparó todas estas cosas, fue para llevar a la iglesia a este conocimiento. Amén. Al conocimiento que Él le había dado al Hijo y el conocimiento que Él le dio a los apóstoles para que lo enseñaran. Y por eso Dios dio estos dones, estos regalos a los hombres, para que enseñen a la iglesia. Dice, para esto mío, para lo que está pasando ahora, para que ya no seáis niños frustrantes, niños frustrantes, o sea, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, como están ahora. Para que esto no suceda, pero Dios lo estableció para que esto no suceda, pero la cosa comenzó bien, pero el hombre se ha torcido por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña de Robén. Estos hombres usan tanto la artimaña de ellos, la astucia, que ellos emplean, que yo lo veo mucho, que se ve. Pero el Señor dijo que Él levantó a estos profetas, a estos pastores y a otros maestros y a otros evangelistas y a otros apóstoles, dice la palabra de Dios, es para que la iglesia no cayera aquí. Y no se dejara de engañar, de estos falsos ministros, de estos falsos maestros. Como acabé de enseñar, estos falsos pastores, estos falsos profetas, estos falsos evangelistas. Amén. Y no se dejaran engañar, porque esta gente ellos saben y conocen la palabra, como lo escribió el fariseo, pero no quieren obedecerla. Aleluya. No es que no saben, no es que son inocentes. Yo no lo muestro aquí como inocentes. Ellos saben, conocedores de la palabra son claramente. Y saben lo que están haciendo mal. Pero ellos no echan su brazo a torcer, ni se van para atrás, porque ellos, el dinero, el Dios de ellos es su dinero, su riqueza, su tener, su vida cómoda en la tierra, y ellos no van a renunciar a eso por nada ni por nadie. Entonces, pero no que ellos no son conocimientos lo que están haciendo, porque ellos están usando una astucia, una artimaña del error, para ellos coger este evangelio, que es el reino de Dios, que no tiene nada que ver, lo dio el apóstol, que no consiste ni en comida, ni en bebida, y mucho menos en dinero, sino en gozo y en paz por el Espíritu Santo. Simple. Sino que, dice aquí, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Aquí todavía está hablando más claro. Que es por eso que el Señor levantó y dio estos dones para esto. Dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Crezcamos en la cabeza, en que es Jesucristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Ves? Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Está hablando del cuerpo. Ahora, si yo entiendo que mi cuerpo, si estoy entendiendo que mi cuerpo, las coyunturas de mi cuerpo
Amén. Estoy mal. Es de nosotros, la iglesia. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Entonces, según la función que tenga, lo que haga, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ves? Esto es lo que Dios hizo. Para esto fue que Dios levantó. Pero hoy ellos se han ido por otro camino. No todos, pero hoy los pastores, los evangelistas, los profetas, los que se llaman apóstoles, son laicos, todos, son muchos laicos. Ellos han querido coger esta palabra como que hay que de comercio, para dinero. Como que el evangelio es una empresa terrenal. Que una empresa terrenal necesita dinero. Claro, una empresa terrenal necesita dinero. Porque es una empresa terrenal. Y es mi empresa terrenal. Y que vive de muchos empleados. Y necesita, y el dinero es que paga todo y mueve todo en la tierra. Pero esta empresa, este evangelio es un reino celestial, que no consiste, como acabé de explicar, y vuelvo y repito, ni en comida, no hay comida allí no hay bebida, pero tampoco hay dinero. Que son las cosas que se compran con dinero, y muchas de las cosas que se compran con dinero. Entonces allí no hay esto. Esto no consiste en dice la palabra en esto. Esto consiste, la palabra de Dios dice que consiste en el gozo y en paz, y en justicia, dice la palabra de Dios, que se revela a través del evangelio. Amén. Entonces, entendemos ahora no quieren entender porque ahora han querido comerciar el reino celestial. El reino celestial no se comercia, está como aquel mago que cuando Felipe estaba en Samaria, que estaba predicando y aceptó a Jesucristo supuestamente, pero no aceptó a nadie. Le dijo cuando vio que los apóstoles oraban y venía el Espíritu Santo sobre esa persona, le ofreció a Pedro que le vendiera de lo que él tenía, que le iba a dar dinero. ¿Sabes? Dice, perece tú y tu dinero. El don de Dios no se compra con dinero. ¿Por qué? Porque no tiene que ver nada con dinero. El evangelio no tiene nada que ver con el dinero. Y para eso, claro, la palabra habla, claro, dice, para eso sí, las ofrendas están puestas. ¿Para qué están las ofrendas puestas? Sí, están puestas las ofrendas para cuando tenemos que pagar, si tenemos un local, una casa modesta, para donde nos congregamos, y tenemos que pagarla, para eso están. Pero también las ofrendas también se dan para cuando usted la necesite, suplirle a usted, o cuando el otro necesite, suplirle el otro. Pero no se coge nada de esas cosas para comercio, ni se coge nada de eso para enriquecerse terrenalmente, y ni tampoco se coge la palabra de Dios para enriquecerse ilícitamente, como se están cogiendo ahora, hablando de evangelio de prosperidad, y ese evangelio no es de Cristo. Ese no es el reino de Dios. Y por eso que cuando nosotros no entendemos qué es el evangelio y no entendemos, confundimos que el evangelio es terrenal. Y por eso han salido de ahí escuela, una universidad cristiana, escuela cristiana, porque ellos han mezclado el evangelio celestial y han puesto un evangelio terrenal. Pero ese no tiene nada que ver con Cristo. Porque aquí la sabiduría la da el Señor, y por eso el Señor dijo que puso a estos hombres para que enseñara a estos hombres sabiduría para enseñar la palabra de Dios, para llevar el cuerpo de Cristo a la plenitud del conocimiento de un varón perfecto y del conocimiento de su santa y bendita palabra. Hasta aquí llegamos. Si alguno quiere aceptar el evangelio de este reino, lo puede aceptar en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el Dios nos invita a todos nosotros a que entremos a su reino en el nombre de